que quizás se conectan un poco tarde, ¿no? Entonces, bueno, quisiera dar la bienvenida al ingeniero Raúl Pesantes. He tenido la oportunidad de trabajar con él, enviando a manufacturar PCBs. Ha sido una bonita experiencia, una persona bastante respetable, una persona de mucha confianza sobre todo, y muy profesional sobre todo en su trabajo, ¿no? Trabajos muy profesionales desde que yo empecé a hacer placas con SM Electronics, que él es el CEO, por supuesto, de esa empresa. He tenido, pues, desarrollo de prototipos bastante buenos. He probado en la industria y son pues un desarrollo bastante óptimo, ¿no? El día de hoy el ingeniero pues nos complace con su presencia aquí en esta reunión para mostrarnos un poco qué más él puede ofrecer. Obviamente yo trabajé con él hace, me imagino, un par de años, 3 años, pero ahora pues entiendo que ellos están más actualizados, tienen mejores maquinarias, entonces eso es lo que nos va a contar el día de hoy el ingeniero Raúl Pesantes. Así que le doy la bienvenida. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Víctor. Gracias por la invitación. Buenas tardes, jóvenes. Espero que tengan una buena tarde. El día de hoy les voy a dar más que una clase de diseño, es más bien unas referencias de cómo debemos hacer el tema de los PCBs y también algunas consideraciones para los que quieren desarrollar productos electrónicos. Ahora que estamos, digamos, con este tipo de necesidades con mayor necesidad, diríamos así, respecto a que la situación actual nos obliga a ya no seguir dependiendo de mucha tecnología que viene de fuera, que no necesariamente da solución a las cosas que necesitamos, tanto económica como funcionalmente. Y eso ha hecho de que la rama como electrónica, mecatrónica o todas estas ramas que nos ayudan o que nos dan el conocimiento para poder desarrollar soluciones para el país en general, hace que las personas que estemos dedicados en esta línea estemos en la búsqueda de encontrar nuevas formas de ayudar a la comunidad. Y de eso se trata la ingeniería, ¿no? Ingeniárnoslas para poder solucionar los problemas. Les he presentado una diapositiva. Voy a compartir este momento para iniciar la exposición. Santi. ¿Dónde dejaste la carpeta? Aquí está. La diapositiva es este. Para poner el play de la diapositiva. ¿Qué? ¿Cómo pongo que funcione? Abre el icono primero de aquí. Ya. Y es de aquí. Ya. Bueno, antes de darles unas consideraciones de diseño para la fabricación de circuitos impresos, hay que concebir que la parte electrónica no trabaja sola en ninguno de los casos. La parte electrónica siempre va a trabajar en función de la necesidad del cliente o de la necesidad que nosotros estemos yendo a fabricar. ¿En qué sentido? Nosotros, si bien podemos desarrollar circuitos electrónicos de doble capa, simple capa, multicapa, cualquiera que sea nuestra tarea, tiene que estar siempre enfocada como un desarrollo de producto y no como una placa. Porque cuando pensamos en una placa, de pronto siempre vamos a pensar en algo cuadrado, algo de pronto nos olvidamos de dónde va a parar esa placa y luego cuando hay que ponerle en una caja, en muchos de los casos, por no tener una caja, ponemos un repostero o hacemos cosas medio especiales que no se ajustan a ningún tipo de normativa y esto hace que cuando queramos fabricar un equipo para exportación, al no tener una normativa, pues carece de suficiente valor técnico para que alguien inclusive aporte a nuestro proyecto. Y en base de eso también se toma en cuenta para saber si una placa necesita ser simple lado, doble lado, multicapa, en función del diseño del producto, más no del PCB. Nosotros podemos diseñar ya sea con una normativa DIN
con una normativa de un producto específico, es un ejemplo, un sanitario, o con una normativa que si va en Real DIN, o como los, no importa si es plástica o metálica, lo importante es que siempre que tenemos que tratar de trabajar en función de nuestro producto final, y basando en función de nuestro producto final, diseñar nuestro equipo electrónico. En los tipos impresos, nosotros tenemos de simple lado, doble lado, multicapa, teclados flexibles, teclados que podemos hacer que sean todos True-Hole o SMD. ¿De qué va a depender esto? Esto va a depender, insisto, de la parte de cómo quiero ver mi producto final, si quiero que mi teclado sea flexible o si quiero que sea con botones, e inclusive va a depender luego de la tecnología que tenga para armar la placa. A veces he visto errores que cometemos muchas personas también, de comprar elementos que luego no podemos ni soldar, porque no tenemos la tecnología para aquello. En la mayoría del país, lo que podemos hacer, en la mayoría de los casos, es hasta una tecnología, una TQFP, y en muy pocos casos FPGA. Y los que sueldan FPGA que hacen para el cambio de los chips de celulares, pues lo hacen solo por pura habilidad, ya que en el momento que ponen, por decir un elemento FPGA, no tienen unos rayos X para comprobar que lo hicieron bien. Y por eso a veces funcionan y a veces no. Entonces, también cuando diseñemos tenemos que tener en función de las capacidades, si son personales o de la empresa en la cual se trabaje, para poder desarrollar el producto. Si tienen alguna consulta, háganlo nomás, no hay ningún problema. Continuamos. ¿Por qué es la importancia del diseño? ¿Por qué hay estas materias de diseño electrónico? Porque en la mayoría de los casos no nacemos aprendiendo el tema del diseño. Entonces, y es tan crítico porque en el tema del diseño, si es que no hacemos un ruteado adecuado, ya no solo dependiendo del tipo de producto, sino si no hacemos un tipo de ruteado adecuado y enfocado a los elementos que usamos, vamos a tener ruidos muy altos respecto a lo que sería si hacemos eh, un diseño adecuado, con pistas adecuadas, anchos adecuados, reducimos impedancias, que a veces en el protobar hasta funcionan. En el PCB ha habido muchos casos de que he visto de que la gente, un ejemplo, ponen un microcontrolador solo los cristales y sin condensadores, porque dicen es que en el protobar funciona, pero en la placa ya no, porque ya no hay esas impedancias que parecen capacitores en el protoboard. Entonces, también es importante dentro del diseño, no solo es una normativa de cómo saber diseñar la placa, la normativa también está en que debemos estudiar los elementos que estamos usando. Es decir, nosotros para diseñar un equipo debemos no solo saber de electrónica o básica o lo que tengamos como elementos a la mano, sino también debemos tener en cuenta el elemento que estamos diseñando, qué características especiales, qué características eléctricas y de diseño requieren para que generen menos ruidos, o si requieren retardos, o si requieren cualquier tipo de situación que manejemos, y sobre todo si son en altas velocidades, las restricciones o la normativa de diseño es más estricta para manejar este tipo de cosas. En muchos de los casos, a veces dejamos que los programas hagan solos, es decir, boto los elementos donde sea y ponemos un autoroot y como sea que salga y mando a fabricar. Y obviamente tenemos una placa que a veces no vemos que le falta agujeros de sujeción, que cuando le montamos resulta que los elementos no han estado correctos porque no revisamos el PDF, porque no tenemos a veces un calibrador a la mano y verificamos medidas. Y en esto hay a veces, por más que uno tenga el PDF, los elementos tienen ciertas tolerancias de error que hay que siempre tomar en cuenta y tener un elemento de medida a la mano. Eso es lamentablemente, es obligatorio tener elementos de medidas en estos calibradores, micrómetros, lupas, para poder hacer la verificación en elementos físicos antes de acabar un diseño, ya que una vez terminada la placa, a veces te dan tantos errores que luego no entran los elementos. Dentro del diseño,
nosotros podemos tener, como les explicaba, un ruteado suelto, como es este que está aquí presentado, o un ruteado ordenado de acuerdo a la necesidad. Siempre en lo que les he dicho a los clientes míos es de que hay que tratar de hacer el diseño acorde a como hacemos el esquemático. En el lado izquierdo tenemos un esquemático de ejemplo de manera ordenada, es decir, entradas, fuente, el controlador principal, pulsantes, salida y sistema de fuente. Si yo paso esto hacia el PCB en esa manera ordenada, se van a ver todas las líneas ordenadas y reducimos tamaños de placa, de tal forma que nosotros podemos tener sobre todo los ruidos de relés o ruidos de corrientes continuas o alternas, no se acercan hacia nuestro procesador o líneas que son de control y evitamos ruidos. Esto dentro de la consideración. Siempre tratar de que nuestro esquemático esté muy similar a la presentación del PCB que vamos a tener para que se maneje las líneas en menor cantidad. Cuando reducimos la longitud de las líneas, reducimos impedancias y eso es reducción de ruido y errores. Dentro del tamaño de los conductores, realmente esto está en función de las características que pedimos de fabricación en las placas. No viene un estándar específico, es decir, yo puedo pedir con 18 micras, con 10 micras, con 20 micras, con 30, con 50, con 70, hasta con 100 micras de espesor. Todo está en función de la corriente y de la característica a veces de frecuencia que podamos necesitar. Hay una relación, obviamente, porque es una lámina muy delgada. El estándar que nosotros fabricamos es de 30 micras, que es un estándar internacional a simple lado o doble lado. Pero aquí los que importan las placas de cobre y les venden de pronto ustedes allá en las tiendas, ellos pues solo compran las más baratas y las más baratas son de 18 micras. Entonces la relación de corriente siempre va a ser la mitad. Eso hay que tomar en cuenta porque cuando hacemos a veces las pistas cogen y se revientan justamente porque es muy delgado el espesor más que el ancho. Si bien hay un tema de que 0.8 milímetros puede soportar 2 amperios de conducción eléctrica, igual 4 amperios, 4 milímetros, 10 amperios, yo lo que suelo indicar es de que tomen una referencia de 1 milímetro por amperio para que no se caliente, o sea, pase totalmente frío, eso con 30 micras. Y si voy a tener, por decir, 10 amperios, lo que les indico es que ruteen también pistas sobre el anti-solder para que se retire el anti-solder y puedan rellenar con estaño y no hacemos una pista de 5, 6 o 8 milímetros porque normalmente en los PCBs no disponemos de espacio. La parte de corriente es crítica también porque debe estar en función del ancho de las vías también que ponemos en la parte de potencia. Ejemplo, el Proteus coge y rutea línea. Ustedes hacen pistas de 2 milímetros y hacen con vías de 0,5. Entonces resulta que cuando llega a esa vía, pues esa vía va a perderse al primer paso de corriente. Y es porque los programas a veces no son tan especializados. De pronto un Eagle o un Altium son softwares un poquito más robustos para trabajar en lo que es diseño electrónico versus un Proteus o un KiCad o cualquier otro tipo de programa que a veces no nos permiten hacer una definición fina de nuestro trabajo. Estas tablas que les estoy pasando también le entregué a Víctor para que luego les pase para alguna referencia para que ustedes puedan también tenerlas. Si bien hay varios estándares en agujeros, en nuestro caso nosotros ofrecemos desde 0,3 milímetros en adelante, de décima en décima. Nosotros podemos trabajar con estándares tanto, diríamos, en pulgadas como en milímetros. Siempre se va a tratar de redondear a los estándares que existen. Por lo general, yo en las vías recomiendo que no lo hagan menos de 0,4 para que no haya una resistencia en la conducción. Por decir, un agujero 0,4, el pad va a ser aproximadamente de 1 milímetro. Entonces, son muy pequeñitos y esto, digamos, sí nos permite trabajar en lo que es datos. Y obviamente, ya en una cuestión de corriente, las vías o el ancho de los agujeros para los elementos va a estar en función de la corriente que vayamos a manejar. Hay una norma
que nos indica, más que yo ponerla, esa es una norma internacional dentro de las normas PERFAC, que el diámetro del agujero versus el diámetro del pad no debe ser, en este caso, menor al diámetro del agujero, más 0.5 milímetros. ¿Y por qué motivo? Porque en muchos de los casos, las altas velocidades, tanto en los taladros CNCs o pueden moverse un par de centésimas, o en algunos de los casos, dependiendo de las máquinas, se pueden mover hasta décimas. Y en esos casos, si tenemos una pared de 0.2 milímetros, que es nada, corremos el riesgo de que esto se pierda y perdemos conducción en las vías. Y nosotros cogemos un calibrador y vemos cuánto es 0.2 de milímetro, pues es el diámetro de un pelo. Entonces, obviamente, fallas ahí de centésimas pueden ocasionar que tengamos mala conducción en las vías. Este diámetro o esta relación igual aplica para diámetros de soldadura, no solo para vías, pero obviamente esto es el diámetro mínimo. Es decir, esto con cautines normales las personas no pueden soldar, van a estar calentando y calentando y no se suelda porque la punta del cautín no alcanza a tener un 0.2 de milímetro para poder tocar entre el elemento y el pad. Por lo general, un ejemplo, en los pads ya sean de chips o de resistencias, y yo suelo sugerir que pongan no menos de 0.7 para que tengan con cautines normales de 25 vatios o 50 vatios puedan soldar con estaciones estándar sin tener que comprar estaciones especiales para hacer soldaduras through hole. En otras partes también inclusive pueden manejarse estándar de 0.8. ¿Cuándo se hace esto? Cuando hacemos las placas de manera manual es mínimo 0.8, porque cuando hacemos de manera manual obviamente nos va a fallar un poco más el tema del taladrado o hasta 1 milímetro por pad para que no falle. Si no, es bien debemos tener, por decir, brocas más gruesas porque lo hacemos ya de una manera manual y deberíamos tratarlo, o si lo hacen en una manera, digamos, semiprofesional con maquinaria que no es de alta precisión, es preferible tener una relación hasta de 0.8 milímetros. Algo que es importante también son las distancias que debemos tener hacia los bordes de las placas. Yo sé que en el dibujo aguanta todo y aparentemente uno le puede poner características especiales de que tenga un clearance de 0.1 o 0.2 milímetros al borde de la placa y yo le ruteo al borde, pero cuando viene la herramienta de corte, llámese fresa, cizalla o disco de corte, les puede pasar rompiendo a estos elementos que pongamos en el borde. Y por eso hay que tomar en cuenta de que cualquier conector o cualquier tipo de elemento debería tener entre no menos de 1 milímetro de separación entre el borde de la placa y ya sean vías o sean estos agujeros, para que no corramos el riesgo de que se lastimen, sobre todo en el momento del corte. También es importante el tema de la separación de clearance y el tema de separación de los screen de los elementos, ya que en muchos de los casos ruteamos, sobre todo cuando trabajamos con elementos through hole, digamos con SMD, no nos percatamos de cómo quedan los textos y cuando ya viene la placa los textos están montados sobre los pads y ya cuando está una resina sobre un pad es imposible soldar. Hay que tener en cuenta estos detalles para que no, cuando hagamos el diseño, no solo hay que ver las pistas, también hay que ver la ubicación de los elementos como el screen de componentes, que es la capa del top overlay. También en el caso del solder mask, lo estándar es un 0.1, máximo 0.15, pensaría yo, que tenga que sea más grande sobre el diámetro del pad. En el Proteus, por default, creo que les sabe mandar 0.25 y de tal forma que cuando yo veo la máscara de solder, están sin solder dos pads que van juntos y esto cuando yo le paso por una máquina de suelda o cuando estoy soldando, se unen los pads porque no he tenido anti-solder. Esta parte hay que considerar que es importante en la parte de diseño dependiendo del programa que usemos o si es que necesitan tener un clearance del solder más grande para otra aplicación, pues considerarlo eso también. No solo las capas de top y bottom, sino del solder también es importante. Dentro de los pines de tierra,
deben considerar también el tema de los anchos. Si yo voy algunas personas no diseñan la pista de GND esperando que el plano conecte todo el GND, pero olvidamos el espesor y a veces van líneas delgaditas y yo a veces requiero pasar corriente por los planos de tierra, entonces hay que tener cuidado con este tema porque si no, obviamente también empiezo a perder conducciones por no considerar de que la pista de GND debe siempre estar conectada independiente del plano y no depender del plano para la conexión de esta pista. Es también interesante ver que cuando tenemos el tema de los planos, nosotros podemos hacer un plano completo y esto nos ayuda para que haya una mejor conducción de corriente, pero también implica de que la disipación es más alta. Vamos a necesitar mayor temperatura para la soldadura y por eso van estos pines o estas líneas que conectan al pad que ayudan a que el plano sea una referencia y no un tema de conducción. Si yo quiero que mi plano sea de conducción, le hago lleno completo. Si quiero solo de referencia como plano de GND o BCC, entonces ahí aplico los diferentes tipos de planos que vamos a encontrar en los diferentes programas. Dentro de las consideraciones de multicapa, en este caso nuestra empresa siempre trabaja con FR4, que es la fibra de vidrio estándar de manera internacional. Si bien hay varios tipos de materiales, ya sean FR2, FR1, CM1, CM3, CM4, poliamida, pero cada uno de los materiales va a depender sobre todo de la parte económica en volumen de placas. La poliamida es la típica baquelita, el CM3 es una característica mejorada y obviamente el FR4, que es el más alto de estos elementos, pues es el que tiene una mejor conducción. En el espesor de las placas, nosotros disponemos desde 0,2, 0,3, 1, 1,5 de espesores. Obviamente en los espesores en el mercado igual van hasta 3,2 y en el espesores, como les indicaba, de cobre van desde 17 micras hasta 70 micras. En los baños de cobre también cuando nosotros fabricamos tenemos que indicar si queremos con baño de estaño, con surtín, que es de estaño químico, o con inmersión gold, que es con inmersión de oro. La característica de cada uno va a depender en función a dónde está dispuesto que va a trabajar la placa. Si voy a trabajar en un área donde va a haber contacto con sulfatación y que normalmente se den a costa, obviamente no puede ir solo la placa de cobre, debería ir mínimo con el baño químico. Y obviamente si quiero y yo sé que va a estar expuesto a trabajar cerca de cloros, pues vamos a tener que pedir que vaya con baño de oro. En el caso que no dispongamos de estos baños a nivel local, lo que se hace ahí es de hacerle el tratamiento de climatización a las placas, que es aplicar la resina una vez que hemos terminado y hemos hecho las pruebas para que no se dé la sulfatación en las pistas y tengamos cortos por humedad. Bueno, esto es lo que corresponde como una explicación o una breve charla de lo que es un poco de diseño. Mi empresa, lo que se dedica en este tiempo fuera de la manufactura, nosotros damos soluciones láser, es decir, ¿qué hacemos? Nosotros no hacemos solo la parte de las placas, hacemos también la parte de los equipos, la parte de la caja, les ayudamos a los clientes que justamente no disponen de un taller en este caso de mecánica o de algo avanzado para poder hacer digamos, su equipo llegue a su punto final. Nosotros les entregamos también, digamos así, el ensamble electrónico, no solo el PCB. Si las personas necesitan justamente que vaya soldado elementos especiales y que vaya en su caja, les hacemos el acompañamiento con el diseño, también para ayudarles a que los productos finales tengan un acabado profesional. Dentro de las cosas que hacemos, obviamente nosotros trabajamos no solo con corte láser, trabajamos también con suelda láser, que nos permite hacer de que los elementos que fabricamos no se eleven la temperatura y no se dañen. Esto es especial porque cuando fabricamos cajas de acero inoxidable, pues estas no
no se dañan, no se queman o no se deforman en el producto final. Ahora, últimamente unos chicos hicieron una tesis de un cargador eléctrico aquí en Cuenca para la empresa BYD, y este cargador pues fue toda la parte, tanto mecánica y la parte de diseño fue hecho por nuestra empresa y les entregamos todo el producto final ensamblado. Un ejemplo de las cosas que hemos hecho, que no está enfocado como a tesis como tal, sino está enfocado a ayudarles a que el producto que tengamos o que ustedes puedan sacar salga de manera profesional. Igual, digamos, dentro de las aplicaciones podemos, como les digo, entregar ensamblados si requieren o si requieren con caja también, sin ningún inconveniente en ese sentido. Y en el tipo de elementos, sí disponemos de elementos de pronto que requieran alguna cosa especial. Podemos obviamente diseñar tanto la parte metálica, la parte de los adhesivos, la parte final del equipo para que ustedes puedan justamente promover una solución que esté dentro de una normativa. De los teclados también de membrana, podemos fabricarles tenemos los domos metálicos para las membranas que son hechas no con placa flexible de químico, sino es con placa flexible de cobre. Entonces, por decir, en ese caso no va a haber falla en lo que normalmente suele haber con los teclados de químicos que flexionamos varias veces y resulta que ya perdieron conducción o se aumentó la resistencia y ya no nos funciona. Bueno, ahora sí les quiero escuchar un poco si tienen alguna pregunta porque están muy calladitos. Ingeniero, muchísimas gracias por esta presentación. Yo quisiera empezar haciendo unas preguntas, por ejemplo, en temas relacionados a señales bioeléctricas, quizás señales que son muy susceptibles al ruido externo. ¿Qué experiencia ustedes han tenido de pronto diseñando PCBs para ese tipo de señales? Ya, en este caso, lo que ustedes deben tomar en cuenta es de que se tiene que climatizar las placas una vez terminadas, porque el tema de la climatización es el que evita que tengamos ruidos estáticos o ruidos de este caso que tengan que ver con humedad o estática. Quiero ver la cámara ya. Ciérrame. Ahora, en el tema de ruidos, obviamente se necesita tener en la parte de diseño, y esto, volviendo a lo que les había indicado antes, si bien la etapa de diseño debemos nosotros sonificar, dependiendo qué vamos a hacer. Si vamos a hacer antenas, eso tiene una estructura específica de dipolo, depende de la frecuencia y no podemos cambiar nuestra estructura dependiendo de lo que hayamos hecho los cálculos. Si hacemos, en cambio, una placa, vamos a poner un ejemplo, tenemos aquí una placa electrónica en donde, obviamente, yo sé que los relés causan ruido, pero si causan ruido, yo pongo los diodos que son obviamente, que suprimen parte del ruido, separo físicamente la parte en este caso eléctrica de la parte de control, ya ayudo bastante en el tema del diseño, pero si sobre esto yo dispongo, digamos, sé que va a trabajar en un ambiente con mucha estática, entonces debo obligadamente resinar la placa. Hay varios tipos de resina. La verdad, la más económica que ustedes pueden conseguir, la que es la aplicación de barniz, pero que sea barniz, no laca, porque la laca a veces brinca. El barniz es un poco más espeso y nos permite, digamos, tener una cobertura a mayor tiempo. Basta una capa pequeña, aislamos de la parte húmeda y la parte de estática. Pero cuando tenemos, en cambio, que ya trabajar con sistemas que van a trabajar en un IP67 o un IP68, debemos a veces tomar en cuenta si trabajarle con una resina fría, no con resinas calientes que se nos pueden dañar los elementos, con resinas frías para poder, digamos, garantizar de que el elemento funcione tal cual como tenemos de los elementos de laboratorio. Esto es indistinto de los ruidos eléctricos que vamos a tener de línea, que es diferente a la parte de ruidos en este caso, de estática o cualquier tipo de afección que podamos tener de radiación. Y obviamente, si es que esto va a estar en un tema de radiación, va a tener su diferente blindaje. La caja vamos a tener que hacerla, la caja en
con aluminios o dependiendo del tipo de lugar en donde vayamos a trabajar, ¿no? Qué interesante, ingeniero. Y una consulta adicional, por ejemplo, a niveles de costos de producción, eh, o sea, de pronto para que los chicos, si no conocen su empresa, ellos de pronto si quieran saber cómo es la logística, porque obviamente yo he trabajado con usted y yo sé que sin ningún problema nosotros enviamos los archivos Herbert y ustedes dan ese acompañamiento de revisar si es que existe algún diseño correcto en pistas inclusive. Eso es muy interesante porque ninguna empresa te hace eso, o sea, de tomarse la molestia de ayudarte a ver si es que tienes un excelente ruteado. ¿Nos podría contar un poquito de eso? Sí, bueno, el asunto es de que nosotros, como bien dice usted, recibimos en este caso el PCB, más que el diseño esquemático, que no es nuestro interés realmente meternos en el esquema de los clientes, sino más bien el tema es solo es ayudarles en la parte del PCB, digamos justamente por esa, eh, tal vez por la falta de hacer práctica diaria, les pueden cometer ciertos errores involuntarios o de diseño que de pronto, a lo mejor por una experiencia que uno pueda tener, puedo considerar para que puedan mejorar algún cambio más que cambiar el diseño, solo consideraciones pequeñas, ¿no? Porque si bien yo no puedo garantizar el funcionamiento de una placa, porque no estoy yo atrás de ver que funcione en este caso el circuito completo, pero si hay algunas cosas que podemos detectar de manera, digamos, directa y que podamos ayudar a que no reciban una placa y hayan botado el dinero porque no estuvo correcto agujeros o no estuvo correcto una pista, pues obviamente es el acompañamiento que damos. Una vez que se recibe la placa, nosotros les pasamos una proforma de cuánto podría costar. Obviamente el tamaño más pequeño que nosotros fabricamos es de unos 10 por 15. Es decir, si tienen elementos más chiquitos que esos o más placas más pequeñas, entrarán 2 o 3 o 4 elementos en este tamaño de placa que es el más pequeño, que desde simple lado más o menos están desde $40 hasta unos $60 cuando quieren con todos los acabados. Y encima de esto, pues vamos a tener las placas más grandes que están de 30 por 20 pueden llegar a costar $80, más o menos como relación, eso en prototipos. Obviamente en producciones podemos llegar a bajar, cuando alguien dice quiero hacer bastantes equipos, los costos de producción en alta producción pueden llegar a unos 4 centavos por centímetro cuadrado cuando son altas producciones, cuando alguien quiere lanzar proyectos de 1000 placas o cosas así. Ingeniero, recuerdo que inclusive ustedes manejan por paneles, ¿verdad? Paneles en Sí, los cuales uno puede poner la cantidad de elementos ahí para producir, ¿no? correcto. En el caso de los estudiantes, en muchas de las veces, como hemos conversado con usted, si es que van a hacer trabajos los chicos que corresponden a, de pronto a trabajos que estén haciendo de prácticas o que quieran hacer trabajos finales, pues juntan dos o tres equipos, digamos, o todos juntos, entran en un solo panel y su costo de producción, en vez de ser $40 la placa más barata, puede ser 5 o $10. Va a depender cómo se organicen si es que tienen que entregar trabajos finales, ¿no? Perfecto, perfecto, excelente aclaración. De pronto, alguna inquietud de los estudiantes que quiera hacer alguna consulta del ingeniero, es una muy buena oportunidad la que tienen hoy, preguntar a alguien experto en el área de manufactura de PCBs y ensamble, no solamente de circuitos, ¿no? Quisieran de pronto aprovechar con alguna pregunta ustedes. Yo tengo una pregunta, profesor. Dígame. Tengo dos. La primera es, ¿qué significa eso de Jervis? Porque Jervis ya lo he escuchado antes cuando es enviar para hacer PCBs y no sé qué significa Jervis. Ya. Es que esto lo acaba de mencionar. Dependiendo de lo que nosotros tengamos, como en este caso, como materia de diseño electrónico o como programa que estemos yendo a manejar, cada programa o todos los programas generan archivos de producción. Los archivos de producción son los archivos Gerber y los NCDrill. Es decir, en nuestro caso, no es de la proceso manual que me mandan de pronto un PDF con la foto de blanco y negro para que yo le imprima o algo así. No. Normalmente ya con procesos de producción, en este caso con máquinas, se necesitan estos archivos Gerber, que son los elementos que nos dan, por decir, tienen las capas del bottom layer, que es la cara de abajo,
el top layer, la cara de arriba, el bottom solder, que es la protección verde inferior, y el top solder, que es la protección verde superior. Y sobre esto también genera una capa que es el top overlay, que es la screen de componentes, y también hay screen de componentes en la cara de abajo. Y adicional genera el archivo de taladrados. Entonces, este conjunto de archivos son los que se generan en lo que es todo el conjunto de archivos Gerber y NSDrill. Dependiendo de cada programa, de pronto la extensión no va a ser la misma, pero cuando uno va a generar, le dice Gerber Files o Fabricate, o dice Files Fabrication. Algo de esto dice cada programa, y esos son los archivos Gerber. Excelente. Muchas gracias. Y ¿Alguna yo otra? tenía otra pregunta también yo. Lo que pasa es que me ha gustado mucho esto de lo que es el diseño y la creación de PCBs. Y si yo algún día me gustaría especializarme o irme a esa área de trabajo, yo qué tendría, o sea, qué me recomienda que yo haga, qué un curso, un estudiar o a qué enfocarme. Bueno, hay varias empresas que dan cursos de diseño electrónico dependiendo del programa. Unos dan en Eagle, otros dan en Altium, otros, digamos, otros también dan en Proteus o en varios. Realmente, más que coger el curso, cuando uno coge el curso le dan un curso de dibujo. El curso de diseño como tal, por decir ahorita les pasé unas características básicas. Hay que tener esa consideración para poder hacer la placa. Lo otro de plasmar eso en un programa es un tema de dibujo. No es un tema de diseño. El tema de diseño, hay varios libros en internet de estas normativas, y yo les he puesto algunas, pero la mayoría va a estar en función de nuestro trabajo. Si ustedes van a hacerse expertos en telecomunicaciones, pues trataré de bajar un libro, sobre todo diseño en lo que se refiere a telecomunicaciones. Si requiero, en cambio, trabajo de placas, de lo que es, en cambio, en tema industrial, obviamente me voy a enfocar en la normativa básica y la normativa de lo que es corrientes y la normativa de lo que es, en este caso, señales, que es a veces lo que vamos a trabajar la mayoría de electrónicos, ¿no? Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más que quiera de pronto hacer una consulta? De pronto Jan, que está calladito, o Kimis, o Alberto, Escalante, Pozo, Chica. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. Escalante, eh, cuando usted le llevan un diseño en PCB y ese diseño tiene pistas superpuestas entre ellas, ¿ustedes cómo proceden ahí? ¿Proceden a realizarlo tal como se los entrega el cliente, o ustedes le dan algún asesoramiento o optimización a esa pista? Porque, por ejemplo, acá a nosotros, cuando nos mandan a hacer un diseño, utilizamos Proteus y nos dicen, por ejemplo, máximo se pueden superponer 2 o 3 pistas, y más de eso no podemos. Bueno, le Entonces, comento dos cosas. Esto de la superposición, tal vez para aclarar una cosa, cuando viene con errores la placa. Otra cosa es cuando las pistas están cercanas. En nuestro caso, podemos hacer pistas de 0,2 con clearance de 0,2, es decir, muy delgada la pista. Es decir, coja usted un calibrador y va a ver que 0,2 es delgadito. Si bien en el programa usted te va a ver como una pista normal, pero es una pista muy delgada. Si usted habla de que se ha sobrepuesto, es decir, que hay un corto entre pistas, yo no es de que si viene una o dos pistas le aguanto, no. La verdad, haya una, yo no le, o sea, yo le mando a repetir la placa, a menos sea algo que, que yo pueda corregir y le indico y nos ponemos de acuerdo. O sea, el acompañamiento es de que, claro, yo veo que está en corto, yo no le dejo que se vaya en corto. Eso al menos hemos tratado en todos estos, desde el año 2002 que venimos trabajando acá, no hemos tratado en la mayoría de los casos evitar que el cliente haga doble gasto. Preferible espera un día hasta que la placa quede bien arreglada y de ahí se le hace, porque si ya nos ha pasado, hágame como está. A veces uno pelea con los clientes, llega allá y luego, oiga, repítame, me he equivocado. Pero hemos tratado en la mayoría de los casos de buena manera. Obviamente esto no es un tema de imposición, ni es digamos, obligación del cliente hacerme caso. Obviamente uno solo, en este caso, sugiere ciertos cambios dependiendo de lo que esté haciendo el cliente. Le puede sugerir justamente separar o evitar estos cortos. ¿Cuándo se dan estos cortos? En el caso de Proteus, es importante que las reglas que yo ponga justamente me salten a la vista cuando yo hago, porque normalmente en el Proteus, si uno no habilita estas reglas, uno no le marca como errores.
y en la mayoría de programas a veces no le marcan los errores porque no activo estos Design Rule Check, que son las que revisan las reglas de diseño y evitan los cortocircuitos o las sobreposiciones. Pero de ahí de que estén cerquita, si están con 0,2 milímetros de distancia, la pista vale. Gracias, ingeniero. Excelente. ¿Alguien más? Oswaldo, Lenín, o Alexis, o Fernando, René, ¿ahí? Yo vi Verán, muy les tarde cuento. Ah, sí, dale, Kimi. es que vi muy tarde la publicación en Teams, entonces me uní a la conferencia 30 minutos después, entonces no tengo muy claro qué preguntar, perdón. Claro. Bueno, de pronto para aquellos que no conocen a la empresa del ingeniero Rol Pesantes, está en Cuenca y de pronto, ingeniero, para que ellos tengan un poquito de contexto, cuál ha sido su experiencia, sobre todo en este sentido de brindar tecnología de PCBs al Ecuador, nos podría de pronto contar cuáles han sido sus, qué sé yo, un poquito de cuáles han sido sus clientes, de pronto anécdotas a nivel de producción, a grandes producciones, para que ellos entiendan la magnitud y la importancia de que esta tecnología de diseño de PCBs no es algo nuevo, o sea, ya tiene bastante recorrido y sobre todo hay muchas empresas fuertes aquí en Ecuador que están interesadas en diseño de electrónico, ¿no? Sí, en realidad hay muchas empresas que apuntan a la fabricación nacional, no hay pocas empresas. Le comento que yo en este caso, tengo un listado de 3.500 empresas y clientes que trabajan conmigo a nivel nacional. La mayoría de ellos, pues, obviamente, son personas que justamente, más que arriesgarse, saben que el desarrollo o la necesidad de que el país salga adelante, pues es con cosas hechas aquí mismo. Y no necesariamente por las cosas que yo haga, que les dé haciendo yo la placa, porque la placa a la final es un tema que yo mismo, cuando la producción es muy alta, yo les hago el acompañamiento para que vengan de China bien hechas. O sea, no va por el tema de que lo hagan con mi empresa cuando son volúmenes muy, muy altos, sobre 10.000 placas. En producciones de 1.000 placas, por decir, para taxímetros en Quito, en Guayaquil, hemos hecho producciones de 1.000 porque quieren para la otra semana, o si quieren para el día siguiente placas, se las hace. Y esa es de pronto la diferencia competitiva que hemos tenido con Colombia o con China, porque ellos no ofrecen en menos de 10 a 15 días que esté aquí una placa, y cuando llega recién a probar a ver si está bien. Entonces, obviamente, nosotros cuando quieren next day, al día siguiente está la placa en Guayaquil, Quito, en donde sea. Esa es tal vez nuestra ventaja competitiva, inclusive respecto a costos, porque la velocidad y los tiempos de entrega son muy altos respecto a, inclusive en producciones podemos hacer este tipo de entregas cuando son altas. Y eso es importante, digamos, recalcar de que por eso nos hemos mantenido desde el año 2002 para acá, es porque hemos podido ganar mercado por la necesidad de los clientes que a veces tienen los tiempos muy cortos, porque cuando hacemos prototipos, hacemos un lanzado y no funcionó y volver a lanzar 15, 30 días más, podemos pasar 1 o 2 meses para hacer prototipos, entonces es muy alto versus los costos de tener algo corto. Y claro, yo entiendo que por ese motivo mucha gente hace las placas a mano, pero para cuando tengo que hacer un acabado profesional bien hecho para un producto, ya no cabe la situación de hacer a mano, ¿no? Digamos, va en ese sentido. De ahí la experiencia, en realidad, les comento, o sea, la necesidad partió de que justamente los productos que hacíamos a mano, pues no quedaban o no daban garantía al cliente final de que tenga una buena durabilidad, pese a que estaban bien hechitas, estaban todo lo mejor que sea, pero no tenían esa calidad y los tiempos de respuesta. Eso nos llevó, digamos, a crear la empresa Esmelectronic, que ha dado, pues, en este caso, tantos años, más de 18 años en este caso, que hemos estado trabajando en esto, sí nos ha permitido, digamos, ayudar en muchos campos. Hemos hecho para las camaroneras, para las embarcaciones, para los que hacen tracking, para las radios, para los que hacen alarmas. Realmente en gamas hemos tenido una gama muy alta, igual para telecomunicaciones. Si bien no sé qué ramas están ustedes trabajando ahorita, pero por decir, para los que trabajan en telecomunicaciones, en Quito o en las otras universidades hemos hecho un montón de trabajos justamente trabajando con altas frecuencias, porque hay muchos equipos que no debemos tenerle miedo este caso, a la tecnología. Nosotros debemos ocupar y desarrollar tecnología en base, como les decía al inicio, a nuestras necesidades específicas que podemos encontrar aquí, que los chinos no fabrican todo, no hay tal.
Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer aquí y dar soluciones a costos que están dentro de nuestro presupuesto. Realmente muchos proyectos, a veces el costo de una placa, un ejemplo, vale $20, pero el producto final vale 300. ¿Por qué? Porque el costo no está en la placa, está en lo que yo desarrollo y en lo que yo pongo para una solución. Y en eso es lo que debe enfocarse, digamos, el ingeniero electrónico o diseñador o la persona que está implementando una solución. No enfocarse en querer hacer él la placa. De hacerla puede hacerla, pero debe enfocarse siempre en desarrollar el producto. Debemos, como quien dice, perder el tiempo en desarrollar el producto, no fabricar la placa. La placa como tal, o ustedes también tienen un laboratorio de fabricación de placas en SPOL, creo que es igual de prototipado, pero ¿en qué sentido está? Es un proceso mecánico-químico, no es un proceso electrónico como tal, fabricar la placa. El diseño electrónico, la parte de construcción de equipos, esa es la parte en donde los electrónicos o los que trabajamos en el área de control industrial, ponemos pues nuestro intelecto y eso es lo que nos hace que usemos las placas o la tarjeta electrónica como parte de nuestros desarrollos. Tienen que enfocarse bien en esto, porque todo lo que vamos a aprender del tema de placas o lo que aprendan en este caso con Víctor, está enfocado no a que ustedes se vuelvan diseñadores de placas, porque en algún momento ustedes serán una empresa y ustedes, alguien más a lo mejor les dará diseñando la placa. Ustedes tienen que enfocarse siempre es en buscar desarrollar el producto y la solución, y eso es lo que les va a dar a ustedes, en este caso, un trabajo que les permite crecer. El diseño de las placas es básico para que ustedes sepan lo que van a pedir. Y de ahí la fabricación como tal, yo mismo cuando son producciones altas mando a China. No es de que yo voy a fabricar todos si los costos no le convienen al cliente. Tenemos que compensar obviamente lo más importante para el cliente. Perfecto, excelente aclaración, ingeniero. ¿De pronto alguien más? Sí, tenía una duda. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. ¿Usted qué cree que le falta al Ecuador para poder exportar esta tecnología? Porque me parece muy interesante el salto que hace, o sea, de lo artesanal a una producción ya más industrial y controlada, que es a lo que se dedica su empresa. Entonces, sí, o sea, mi duda es básicamente eso, porque pienso yo que Ecuador en algún punto tiene que avanzar para poder exportar todas estas tecnologías. Bueno, le comento que en realidad Ecuador sí está exportando. Tal vez hay un tema de que no somos muchos, tal vez ese es el tema. Había de pronto la idea de que un electrónico es el que repara las radios, y no es así. De pronto el técnico que aprendió a reparar radios es una cosa, pero ya los que estamos en un área de ingeniería estamos en otra posición. Hay muchas empresas que aquí no solo han traído ensambladoras, o hay muchas empresas que han invertido en ensambladoras, pero no solo para hacer trabajos de ensamble, en este caso de teles o cosas así. Hay muchas empresas que han desarrollado, al menos a 5 empresas yo les he dado equipos que han mandado a Venezuela, a Estados Unidos, a Alemania, a Austria, con equipos de producción nacional. El día de mañana vamos a mandar inclusive placas de Estados Unidos, porque resulta que fabricar dentro de ellos les toman 15 a 20 días y yo les mando y en 8 días está donde ellos. Imagínense, entonces no es un tema de que nos falte algo, es un tema de hacerlo, de tomar la decisión. Yo sé que aquí no es como el Silicon Valley, que hay alguien que coge, invierte dinero y podemos salir. Eso nos falta. Es decir, gente que meta dinero en las inversiones, que crean nuestros proyectos. Eso sí hace falta. No digo que no se me falta, pero que falte capacidad, eso no falta. Excelente aclaración, excelente. Muy buen punto de vista, ingeniero. ¿Alguien más de pronto, abusando del tiempo del ingeniero, alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, pues me queda más que agradecer al ingeniero por su tiempo, por una excelente exposición y quedamos pues gustosos y sobre todo pues ya entendidos un poco más del tema de la producción industrial sobre todo y esperamos pues pronto pues poder seguir contactándonos con usted y pues en un momento dado poder pedir alguna otra presentación abusando Con de su todo confianza. gusto, Víctor, y pues les dejo con Víctor un poco la exposición de aquí. Está también nuestra página web en esa presentación y si desean, pues con todo gusto les podemos apoyar en los proyectos que tengan en mente para que puedan ustedes también desarrollar. Y aquí lo único que hay que hacer es no tener miedo. Ese es el tema. El problema es a veces el miedo y el miedo es la madre de todas las desgracias. Inclusive es la madre de las desgracias del COVID, así de chiste en broma. ¿Y por qué?
porque justamente el temor a lo que desconocido que nos mandan otros lados ha hecho de que no creamos en nuestras propias soluciones, que hay soluciones aquí, pero siempre estamos esperando que venga de fuera y ese es el error. El error está en que nosotros debemos ocupar nuestras capacidades y nuestra tecnología. Hay herramientas para dar solución aquí a casi todo. Lo que nos falta es solo decir, hagámoslo, nada más. Excelente. Equivocando se aprende. Excelente consejo, ingeniero, y esperamos pronto pues nuevamente seguir en este proceso de aprendizaje y diseño para producciones industriales y podamos nuevamente pues seguir en contacto con usted, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, chicos, por su atención y con gusto les estamos atendiendo. Pase bien, gracias.